Bien, muy buenos días. Empezamos este apartado de la etiología, el tratamiento y la prevención del dolor de espalda desde un punto de vista bastante más amplio que otras guías en otras ocasiones han hecho. La etiología, o sea, las causas del dolor de espalda, es importante conocerlas ya que nos determinarán directamente el tratamiento. Esto lo seguiremos viendo. Y desde el punto de vista de la prevención, requiere un importante trabajo desde la farmacia comunitaria. Bien, por definición, el dolor de espalda es el dolor en la parte posterior del tronco o columna vertebral, la cual va desde la base del cráneo, del occipucio, hasta el sacro. Aproximadamente un 70% de los dolores de espalda corresponden a los dolores lumbares, esto lo seguiremos viendo, y por lo tanto esto sugiere un problema de salud pública que la farmacia comunitaria tiene que ser capaz de abordar. Como farmacéuticos comunitarios es muy interesante que sepamos clasificar el dolor de espalda. De esta manera podemos determinar cuál es el tipo de dolor de espalda que tiene nuestro paciente con simples preguntas, el cual nos dirá si son criterios de derivación o bien podemos sugerir algún tipo de indicación farmacéutica. Pues bien, la primera clasificación que podemos hacer con un breve cuestionamiento sería cuánto dura el dolor de espalda. Si el dolor es de menos de 6 semanas, tendremos un dolor de tipo agudo. Si el dolor está entre 6 semanas y 3 meses, hablaremos de un dolor subagudo. Y luego, a partir de 3 meses, ya hablamos de un dolor crónico. En relación a que si el dolor es recurrente, lo podemos determinar si se producen episodios agudos sucesivos, separados por periodos libres de síntomas de 3 meses de duración. Muy bien, una vez ya sabemos la duración del tratamiento del dolor de espalda, podemos determinar cuál es la localización. Es muy importante saber cuál es la localización porque esto nos determinará directamente el tratamiento. Tenemos 3 grandes zonas en la columna vertebral. Tenemos la zona cervical compuesta de las 7 primeras vértebras, luego tenemos la zona dorsal compuesta por las 12 siguientes y acabamos por la zona lumbar, que son las 5 últimas. Esta última zona, la zona lumbar, es la que reviste la localización más frecuente del dolor de espalda, ya que su anatomía implica una gran carga mecánica y es prácticamente el sitio donde encontraremos más problemas de dolor de espalda, seguido por la cervical, pero no es tanto por la carga mecánica que sugiere, sino porque tiene un dolor relacionado sobre todo con la gran movilidad de esta zona. La zona que tiene menos dolor de espalda, evidentemente, es la dorsal, que frecuentemente tiene un dolor de tipo mecánico. En relación a los tipos de dolor de espalda, tenemos diferentes tipos de dolor de espalda muy bien clasificados y desde el punto de vista de la farmacia comunitaria es muy importante que sepamos distinguirlos. Paso a esta diapositiva porque es mucho más gráfica. Fundamentalmente lo que nos encontraremos en la farmacia comunitaria es un dolor de tipo mecánico. ¿Cómo podemos saber si nuestro paciente tiene dolor del tipo mecánico o no? Pues es muy sencillo, simplemente saber si este paciente si su dolor está relacionado con el movimiento y sobre todo, si con el reposo, por ejemplo, estando en cama, este dolor cede. En este caso tendremos un dolor del tipo mecánico, el cual es muy probable que sea un tanto por ciento muy elevado de los dolores de espalda que aparecen en nuestra farmacia comunitaria. Bien, una vez tenemos clasificado el dolor del tipo mecánico, tenemos que hablar del dolor del tipo no mecánico. No mecánico puede ser de origen inflamatorio, puede ser un traumatismo directo, infeccioso, visceral o bien tumoral, el cual son motivos de derivación y seguimiento por parte del médico y no de indicación farmacéutica. El dolor tipo radicular es un dolor de lesión o atrapamiento del nervio raquídeo, o bien en su origen o bien en su trayecto, el cual puede dar dolor del tipo referido. Y este también es un dolor el cual el médico tiene que tener un seguimiento. Hay otros tipos de dolores, son menos frecuentes, como puede ser el dolor claudicante, que es por culpa de estenosis del canal vertebral, los cuales son siempre motivos de derivación. Pues bien, una vez tenemos clasificados nuestro dolor de espalda, es bueno saber la etiología del dolor de espalda. Fíjense que rara vez el resultado es un incidente o una lesión.
Sobre todo el paciente cuando viene con dolor de espalda nos refiere un dolor de tipo mecánico, o sea que cede con el reposo, y las causas habitualmente son o bien por sobrecarga de peso o sobrecargas posturales o por movimientos bruscos. En relación a esta etiología, el abordaje del farmacéutico es mucho más sencillo. La epidemiología del dolor de espalda es muy amplia. Entre el 60 y el 70% de las personas experimentan dolor de espalda severo al menos una vez en la vida. El 90% de los dolores de espalda no reviste gravedad. Como os he dicho antes, es probable que sea un dolor del tipo mecánico y de origen inespecífico, el cual el farmacéutico tiene un gran margen de intervención. La prevalencia del dolor de espalda en Europa Occidental está sobre un 15%, siendo la población entre unos 35 y 55 años, por lo tanto es un tipo de paciente que entrará en nuestra farmacia. En relación al impacto sociosanitario, como os he dicho, el 80% de la población puede padecer lumbalgia mecánica en algún momento de su vida y, sobre todo, si la lumbalgia se prolonga más de 6 meses, el impacto sociosanitario es bestial. Tenemos que menos del 50% de los pacientes se reincorpora a su puesto de trabajo y disminuyendo en un 25% cuando la baja es superior a un año. Estudios que se han hecho en lumbalgias, sobre todo de 2010, el coste oscilaría entre 62 y 112 millones de euros. Por lo tanto, el tratamiento tiene que estar directamente relacionado con el abordaje integral del dolor de espalda. Y no solamente nosotros como farmacéuticos tenemos que intervenir, sino necesitamos un equipo interdisciplinar formado o bien por médicos, educadores físicos, fisioterapeutas, etcétera, que pueden intervenir para hacer un tratamiento integral del dolor de espalda. El tratamiento farmacoterapéutico, a grandes rasgos, puede implicar un reposo relativo inicial de 2-3 días, que consta de antiinflamatorios y analgésicos, los cuales se pueden añadir tratamientos coayudantes para ser más eficaces. Tratamientos por categorías de medicamentos, tenemos los analgésicos no opioides. El paracetamol es el claro ejemplo, aunque en el dolor de espalda no es un tratamiento adecuado en monoterapia, aunque en clínica es un tratamiento bastante de elección. El paracetamol en dolor de espalda básicamente se da en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. En relación al metamizol, hay muy poca evidencia sobre que vaya bien para el dolor de espalda, por lo tanto, no sería el tratamiento de elección en primera instancia. Y si bien tenemos prescrito el metamizol o el ácido acetylsalicílico, debemos advertir de los efectos lesivos sobre la mucosa gástrica. Ahora sí, el tratamiento de elección para el dolor de espalda son los antiinflamatorios no esteroideos. Cualquiera de ellos se justifica en el empleo del dolor de espalda. Sí que es verdad que el diclofenaco ejerce un efecto superior a otros AINES en pacientes con artrosis, aunque la elección del AINE es interesante poner de relevancia su perfil de toxicidad gástrica o de riesgo de eventos cardiovasculares. Por lo tanto, los antiinflamatorios no esteroideos más utilizados son el ibuprofeno, naproxeno y etiricoxib, seguidos por el diclofenaco, dexketoprofeno y celecoxib, siendo el dexketoprofeno un fármaco el cual se prescribe bastante para el dolor de espalda, sobre todo en clínica. Bien, concomitantemente se prescriben medicamentos tópicos para el dolor. Ya pueden ser en presentaciones como crema, gel, apósitos o aerosoles de aplicación a nivel local. La composición habitual son de AINES, derivados del ácido salicílicos o derivados de plantas. También están disponibles apósitos con capsicina, que provoca una desensibilización del nervio bastante importante. Estábamos en la clasificación del dolor de espalda y decíamos de cómo abordar a nuestro paciente desde la farmacia comunitaria con dolor de espalda. Es muy importante que seamos capaces de determinar qué dolor de espalda tiene, qué tipo de dolor de espalda tiene nuestro paciente.
Por lo tanto, lo primero que tenemos que determinar si es dolor mecánico o no. El dolor mecánico es un dolor mecánico que está relacionado directamente con el movimiento y, por lo tanto, que se alivia durante el reposo. Por ejemplo, un paciente estando en la cama se alivia el dolor de espalda y, en cambio, cuando hace sus actividades diarias puede tener dolor de espalda. Aquí tenemos el dolor mecánico, que es el dolor habitual y el dolor más prevalente en la farmacia comunitaria, el cual desde la farmacia podemos conseguir una efectividad a nivel de indicación farmacéutica. Hay otros tipos de dolor, como pueden ser el dolor no mecánico, que pueden ser de origen inflamatorio, infeccioso, visceral o bien tumoral, los cuales siempre tienen que estar supervisados por el médico. El dolor radicular puede ser una lesión o atrapamiento del dolor del nervio raquídeo, el cual puede producir dolor referido y siempre tiene que estar con supervisión médica. Hemos dicho que el dolor de espalda más habitual que nos encontraremos en la farmacia comunitaria es el dolor del tipo mecánico. Y es importante saber la etiología, cuál es el origen del dolor de espalda. Muchos de los pacientes al cual les preguntemos nos dirá que no sabe cuál es el origen, que probablemente sean sobrecargas o bien posturales o bien de peso o algún movimiento brusco. Por lo tanto, la etiología es probable que sea no conocida. Por lo tanto, si nuestro paciente presenta un dolor de espalda de tipo mecánico y inespecífico, es probable que desde la farmacia podamos hacer bastante más. En relación a la epidemiología, el 90% de los dolores de espalda no reviste gravedad. Por lo tanto, el farmacéutico tiene ahí un margen bastante importante de intervención. La prevalencia del dolor de espalda en Europa occidental es del 15%, siendo la más alta la población entre 15 y 55 años. El impacto sociosanitario, como comentaba antes, se han hecho estudios sobre la lumbalgia, que una situación de baja laboral, si se prolonga más de 6 meses, es posible que el menos del 50% de estos pacientes no se reincorpore al puesto de trabajo, disminuyendo hasta un 25% cuando la baja es superior a un año. El coste que las bajas por patología lumbar se estimaron en 2010 oscilaría entre 62 y 112 millones de euros. Por lo tanto, es un problema de orden y magnitud importante en el sector sanitario. El tratamiento del dolor de espalda, evidentemente, se debe hacer desde el punto de vista farmacológico, empezando por los analgésicos no opioides. El paracetamol es el gran ejemplo, el cual se sigue empleando bastante en clínica, aunque no es un tratamiento adecuado en monoterapia. Es solamente para el dolor de espalda, es una alternativa solamente en casos de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. En relación al metamizol, hay muy poca evidencia sobre el dolor de espalda y, por lo tanto, no es un tratamiento de elección. En todo caso, si nuestros pacientes tienen prescritos ácido acetilsalicílico o metamizol, indicar que estos medicamentos pueden tener un efecto lesivo sobre la mucosa gástrica. Los tratamientos de elección en el dolor de espalda, evidentemente, son los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, que se justifican, prácticamente todos los AINES se justifican para el dolor de espalda, siempre y cuando el perfil de seguridad sea adecuado, ya sea por el nivel de toxicidad gástrica o bien por riesgos de eventos cardiovasculares. En relación a los más utilizados, normalmente el más utilizado es el ibuprofeno, seguido por el naproxeno y el etilcoxib, seguidos por diclofenaco, dexketoprofeno y celecoxib. Apuntar que el diclofenaco ejerce un efecto mayor que otros AINES en casos de desgaste articular, o sea, pacientes con artrosis, y el dexketoprofeno se prescribe de manera abundante en clínica. Asociado a AINES vía oral, tenemos las presentaciones tópicas para el dolor de espalda, que pueden ser en forma de gel, crema, apósitos, aerosoles, que la composición habitual son un antiinflamatorio no esteroideo, derivados salicílicos o otros componentes como pueden ser derivados de plantas. También existen los apósitos de capsicina, los cuales provoca una desensibilización nerviosa y, por lo tanto, analgesia. En relación a los fármacos opioides, siempre tienen que ser en tratamiento sintomático del dolor moderado
o severo. Fármacos como el tramadol o la codeína se pueden utilizar en monoterapia o en combinación con otros analgésicos como pueden ser AINES o otras sustancias como la cafeína. En este caso sí que debemos advertir de la posibilidad de reacciones adversas como puede ser la dependencia, la depresión respiratoria, la retención urinaria o bien el estreñimiento. En cualquier caso, el dolor de espalda, cuando es tratado, por ejemplo, con una AINE, el tratamiento de elección, puede ser asociado con tratamientos coayudantes. Un tratamiento coayudante importante puede ser el complejo de vitamina B1, B6 y B2 a dosis terapéuticas, nunca en complemento alimenticio, que el cual la asociación entre AINE y complejo de vitamina B se ha visto que favorece la recuperación más rápida, o sea, que disminuimos la duración del tratamiento con el AINE y, por lo tanto, proporciona también un mayor alivio del dolor. Por lo tanto, en nuestras manos está ofrecer el AINE correspondiente con el complejo de vitamina B1, B6 y B12 para hacer un tratamiento más efectivo y de menor duración. Otro tratamiento que puede ser en relación al coayudante puede ser los corticoides, sobre todo en procesos reumáticos. Existe una pauta correcta de corticoterapia vía intramuscular solamente en los cuadros agudos radiculares. En relación a los relajantes musculares, como la ciclobenzaprina y ciertas benzodiazepinas como el cetazolam o el diazepam se emplean bastante como coayudante en tratamientos de radiculopatías, aunque no hay una evidencia científica que muestren una ventaja respecto a otros. En relación a los antiepilépticos, sobre todo tenemos una capacidad de reducir el dolor cuando existe un componente neuropático. Los antiepilépticos están relacionados siempre con el nervio. En la pregabalina, por ejemplo, el tratamiento se utilizará para las neuralgias posherpéticas y la gabapentina en cuadros generales de dolor neuropático. En relación a las órtesis, ya nos vamos de la farmacología, en relación a las órtesis, sobre todo lumbares, tienen un efecto de contención, de limitación del movimiento y de descarga. Si bien es bueno decir que las órtesis lumbares se tienen que utilizar solo en momentos de carga sobre la zona afectada, en este caso la lumbar. Y es importante no utilizarlas durante mucho tiempo porque podemos producir el efecto contrario, precisamente, que es la atrofia de la musculatura lumbar y, por lo tanto, provocar a la larga más dolor. Se ha visto que el tratamiento postural con órtesis plantares, o sea, las plantillas, modifican la biomecánica de la extremidad inferior y, por lo tanto, pueden aliviar, en algunos casos, el dolor de espalda. La terapia térmica se compone bien de crioterapia o bien de calor. Algunas guías dicen que la crioterapia es recomendable en las primeras 24-48 horas de la lesión, aunque no conozco ningún paciente en clínica que le guste ponerse hielo en la espalda. En cualquier caso, el tratamiento de elección, en este caso de la terapia térmica, es el calor, ya que este disminuye en procesos crónicos, disminuye la rigidez muscular y la contractura muscular. Bien, aquí ya tenemos todos los elementos, tenemos todas las herramientas, todo el arsenal terapéutico que tenemos en la farmacia para abordar el tratamiento del dolor de espalda. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿De cuál manera? ¿De qué manera? La manera mejor se describe en la guía, se describe un algoritmo para tratar el dolor de espalda de manera eficaz y de manera interdisciplinar en la farmacia comunitaria. Bien, viendo este algoritmo con más detalle, podemos presentar dos tipos de pacientes. O bien el paciente que viene diagnosticado por el médico y prescrito habitualmente con un AINE, o que no venga y simplemente venga a pedir consejo para su dolor de espalda. En cualquier caso, es posible que este paciente se le acabe dando un antiinflamatorio no esteroideo. Bien, en relación al paciente que viene sin prescripción médica, sobre todo tenemos que hacer las preguntas de derivación. Si presenta algún criterio de derivación, necesitamos, por supuesto, acudir al médico. Y en el caso que no lo necesite, tenemos diferentes tratamientos para ofrecer. Lo que hemos comentado, AINES tópicos, complejo de vitamina B asociado a antiinflamatorio, pero en este caso es muy interesante que desde la farmacia comunitaria integremos a los licenciados en ciencia de la actividad física y del deporte. ¿Por qué? Porque se ha visto que si nuestra espalda con dolor la tratamos también mediante el ejercicio físico, tendemos a mejorar.
Tampoco está de más tener un soporte papel en el cual tengamos los hábitos posturales y hábitos de vida saludables para nuestra espalda para recomendar a nuestros pacientes. Y así tenemos un tratamiento más integral. A nuestro paciente, si mejoran 2 días y el dolor remite en 7, tanto en el caso de la prescripción como en el caso de la no prescripción, debemos al cabo de una semana potenciar la recomendación de ejercicio físico, siempre con un profesional, y de los hábitos posturales, para evitar el dolor recurrente. En el caso que apareciera, hay que derivar al médico o bien al fisioterapeuta. Bien, este algoritmo nos da las soluciones de los posibles casos que nos pueden aparecer en la farmacia comunitaria. En relación a la prevención de espalda, es importante, una de las cosas, más que todos los soportes papel que podemos tener, es muy importante hacer entender al paciente que una buena condición física es importantísimo para tener una espalda sin dolor. Por lo tanto, es muy interesante que nuestros pacientes sepan que la condición física de la musculatura que envuelve la columna vertebral tiene que estar sometida a entrenamiento. Sí que es verdad lo que os comentaba antes, que el soporte papel que podemos tener en la farmacia para indicar cuáles son las recomendaciones generales para levantar y transportar objetos. Por ejemplo, no doblar la espalda cuando carguemos peso, sino doblar las rodillas, repartir el peso en ambos brazos, etcétera, etcétera. Esto en soporte papel los pacientes lo agradecen mucho. También podemos tener recomendaciones generales de higiene postural, sobre todo en el trabajo o en viajes, muy importante para las lesiones de espalda, de microtraumatismos de repetición, y sobre todo también poder recomendar de qué manera dormir. Muchos pacientes nos preguntan cuál es la manera óptima para dormir. Pues bien, el decúbito lateral, dormir de lado, es la manera óptima para dormir con un cojín entre las piernas para alinear mejor aún la espalda, si bien en decúbito supino no es del todo indicado y sobre todo el que está contraindicado es el decúbito prono. Pero bien, lo más importante de todo esto es que el paciente sepa que una espalda fuerte reduce la incidencia del dolor. Y por lo tanto, los programas estructurados de actividad física supervisados por profesionales cualificados nos pueden beneficiar en el tratamiento, no solamente en épocas de no dolor, sino en el tratamiento del dolor de espalda. Evidentemente, sobre los estilos de vida perjudiciales de la espalda, en la farmacia comunitaria recomendaremos no tener inactividad física, luchar contra la obesidad, el tabaquismo, factores psicosociales en contra y calzado inadecuado. Todo esto, fijaros que ya tenemos la manera de tratar la espalda desde un punto de vista mucho más interdisciplinar y mucho más integral, el cual es muy interesante que una vez hecha esta intervención, sería muy interesante que podamos recoger datos para saber cómo los pacientes son capaces de distinguir el tratamiento de un simple AINE y listos o un tratamiento mucho más integral, como decíamos. De esta manera, en esta campaña se ha realizado una encuesta anónima a los usuarios vía online para evaluar el impacto de la intervención de la farmacia comunitaria en el dolor de espalda. Por mí nada más, cedo la palabra a Albert para que os explique el punto 3.